Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega, ¿verdad? De Béisbol y Trading. Esta es la tercera entrega de esta metodología que estoy desarrollando de enseñar el trading a través del análisis de las estrategias de béisbol, o digamos que la analogía que existe entre el béisbol y el trading. Entonces vamos a tener esta analogía para el éxito, para que a través del enfoque del béisbol podamos entender el trading y tener una forma de abordarlo que sea mucho más ameno, divertido y permita la motivación de aquellos que están aprendiendo trading. Entonces vamos a descubrir los principios del béisbol, cómo se aplican a la gestión del trader y cómo esto influye en el éxito en los mercados financieros para aquellos que están haciendo este tipo de comercio. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que son las bases por bolas en béisbol. Acuérdense que en los videos anteriores veníamos hablando del papel del bateador, el papel del lanzador y el papel de las defensas, de los receptores, en este caso de los que juegan el béisbol en la parte defensiva, como es el campo corto por excelencia. Habíamos hablado del shortstop, pero ahora vamos a hablar de lo que son las bases por bola. Como definición, cuando un lanzador lanza 4 pelotas fuera de la zona de strike a un bateador, le permite avanzar a la primera base sin riesgo de ser eliminado. En la analogía del trader, puede implicar simplemente dejar pasar el turno, ¿verdad? Entonces tenemos que esto requiere de parte del bateador disciplina en el plato, ¿verdad? Excelente ojo para la zona de strike. Vemos que la zona de strike hay un catcher o receptor, ¿verdad? Que tiene zonas. Él está como en cuclillas, sentado en cuclillas sobre sus propias pantorrillas, ¿verdad? Y atrás está un umpire, ¿verdad? Un juez que está verificando las zonas que ustedes ven aquí como zonas de strike 1, 2, 3 y 4. Y el lanzamiento debe ir en ese cuadrado para hacerlo efectivo al bateador, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones de la base por bola es que un lanzador puede verse intimidado por la reputación de un bateador peligroso, ¿verdad? Y puede obligarlo a que el lanzador no lance por la zona de strike. Entonces eso permite que él logre más fácilmente la base por bola. Y entonces estos lanzadores evitan enfrentar este tipo de bateador, ¿no? Tenemos los líderes históricos en bases por bola. No solamente se trata de hacer una ofensiva en el trading, sino cómo nos defendemos. Entonces una forma de defensiva es omitir operaciones arriesgadas, ¿verdad? Que no van por la zona. Entonces en el béisbol tenemos grandes bateadores y vamos a hacer un análisis de esos números para contrastarlos con los de un trader, ¿verdad? Barry Bonds hizo 2.558 bases por bola. Y recuérdense que los turnos máximos de por vida de un jugador de béisbol está cercano a los 10.000 turnos al bate. O sea que Barry Bonds, de sus 10.000 turnos al bate, creo que no llegó a los 10.000, pero obtuvo más 2.558 bases por bola. El 20%, la quinta parte de sus turnos, él los dejó pasar y obtuvo bases por bola. Él lidera este ranking, ¿verdad? Le sigue Ricky Henderson, Baby Ruth, Ted Williams, y estos 4 hombres logran obtener más de 2.000 turnos convertidos en bases por bola, ¿no? Y teniendo en cuenta que sabemos que el promedio es de 10.000 turnos al bate de por vida, ¿no? Un jugador juega cerca de 20 años, 15 a 20 años de béisbol y toma un promedio de 10.000 turnos al bate. Aquí siguen otros jugadores: Morgan, Yastrzemski, Thomas, Mantle, Mickey Mantle fue muy famoso, Mick Ott y Frank Thomas. Y vemos que superan los 1.000 turnos al bate, que representan más del 10%. Entonces la importancia de la disciplina es que la lista incluye las leyendas más grandes para que ustedes tomen un enfoque. Habilidad fundamental en el plato, era un agente de poder, ¿verdad? Pero que sabían esperar el turno correcto. Entonces los lanzadores también le tenían miedo, evitaban enfrentarlo, y eso también pudo haber condicionado de que no pusieran las pelotas en la zona de strike.
y también porque ellos presentan el mejor porcentaje de bateo, ¿no? Entonces el porcentaje de bateo viene acompañado con la capacidad de ver entradas, en este caso en el trading, ver en cuáles son las entradas efectivas y cuáles no son. Traducción al trading: disciplina y paciencia. La analogía directa nos dice que el equivalente a una base por bola en trading es un trader que decide no tomar una operación porque el setup o la configuración no cumple con su criterio de riesgo-beneficio. Entonces, turno al bate es oportunidad potencial de operación. El bateador disciplinado, que son traders con reglas estrictas. La zona de strike, que viene a ser el criterio para tomar una operación, para nosotros sería el tamaño de la posición, que es sumamente crítico, clave, para nosotros poder ser trader efectivo. El paso el caminar, decidir no entrar en la operación, pasarla, ¿verdad? Entonces el trader disciplinado tiene paciencia para esperar el momento oportuno, preserva el capital en lugar de arriesgarlo, él trata de sobrevivir, él trata de no perder el capital. Seguir estrictamente el plan de trading, ¿verdad? Él se ajusta a un plan y no a las emociones. Un hombre que utiliza es sistemático y ordenado y no está improvisando, ¿verdad? Aunque siempre hay un cierto grado de improvisación, pero tiene que haber un autocontrol. Y por último, los mejores resultados a largo plazo, claro, porque nosotros no estamos buscando ganancias a corto plazo, sino mantener a través de los meses y de los años un nivel de ingreso que genere resultados confiables. El trader que recibe muchas bases por bola, bueno, son traders selectivos y conservadores. Un trader que recibe muchas bases por bola es muy selectivo y conservador, y su filosofía no es buscar acción constante, sino preservar el capital y esperar el momento oportuno de alta probabilidad. Entonces, ¿cuáles son sus principales características? Paciencia para esperar la configuración perfecta, ¿verdad? Que eso es lo que requiere más entrenamiento, meses de práctica, ¿verdad? Preservar el capital en lugar de arriesgarlo. Eso es un enfoque que a veces se omite o se omite en la mayoría de los traders. Otro enfoque es aprovechar al máximo las oportunidades ideales, no dejarlas pasar, entrar cuando las condiciones están dadas y las señales todas se convergen. Y la fortaleza mental para no operar por impaciencia, es decir, no entrar simplemente porque no has operado o porque hay un FOMO en el mercado, o sea, un impulso del público empujándote a actuar impulsivamente y tratar de operar. También la sobreoperación, sobreoperar también es parte de la falta de paciencia. Analogía con el béisbol, pues el lanzador no pudiéramos en este caso representarlo como el mercado, y sabe que un trader disciplinado esperará la operación perfecta, ¿verdad? El ojo selectivo, que en analogía sería identificar solo las operaciones con mayor probabilidad de éxito, y la reputación, que genera respeto y hace que el mercado evite lanzarle fuera de la zona. Claro, el mercado realmente no sabe quién está operando ahí, el mercado simplemente actúa, pero pudiéramos darle ese enfoque para ser más didáctico o entretenido o más motivante, que el trader suponga que está haciendo hay un lanzador que le está lanzando y él está viendo los lanzamientos, ¿no? Un enfoque que te da una perspectiva más dinámica y más activa, proactiva. Evitar el autoponche en el trading. El error más común: la mayoría de los traders principiantes se ponchan a sí mismos al tomar operaciones basadas en la emoción, el aburrimiento, la impaciencia, en lugar de esperar la configuración ideal. Bueno, ¿qué elementos ustedes pueden ver en este error? Uno de los errores más comunes, que es el ponche autoinfligido, que es operar con aburrimiento, necesidad de acción, tomar decisiones basadas en el miedo o la codicia. Por otro lado está la impaciencia por no esperar la señal confirmada, es decir, batear antes de tiempo a lanzamientos que parecen que fueran rápidos y son lentos. Entras antes del tiempo al mercado o entrar retardado. Esas son las dos características de la impaciencia, ¿no? Falta de disciplina para seguir el plan establecido es cambiarte las estrategias y improvisar. Cuando improvisa
comienzan a haber situaciones que no pueden ser controladas y generan este autoponche. Ejemplo de autoponche: entrar en una operación sin confirmación técnica. Por otro lado, es aumentar el tamaño de la posición para recuperar pérdidas. Es decir, que en vez de hacer la jugada del shortstop, que es recortar tus pérdidas, más bien las estás aumentando. ¿Por qué? Por la esperanza. Entonces la esperanza es un factor que puede jugar en contra de un trader. Por otro lado, tenemos que ignorar el stop loss por esperanza de reversión. Quitamos los stop loss, que son nuestra protección, ¿verdad? Y por último, seguir operaciones de otros sin análisis propio, o sea, contar con informaciones de otros gurús, de otros tipos de traders que tienen su propio estilo, sin entender qué es lo que está sucediendo. Claro que algo muy diferente es el copy trading. El copy trading, en este caso, tú estás delegando funciones al trader, ¿no? El copy trading no es que tú estás haciendo el trader, lo hace otro por ti y tú le estás delegando la función. En cambio, cuando tú estás haciendo el trading, tú tienes que tener tu propio sistema, porque tú eres responsable. Entonces el carácter de responsabilidad implica que no debes seguir operaciones de otros sin análisis propio. Aplicación práctica de la gestión del trader. Un gestor debe observar no solo la tasa de acierto, sino también la tasa de paso, es decir, operaciones evitadas, o sea, las bases por bola. Entonces, en el análisis de operaciones perdidas, debemos clasificar las pérdidas según su origen: cuántas por swing fuera de la zona, identificar patrones de indisciplina, diferenciar errores de estrategia. Estos son factores que un buen trader o un profesional debe considerar a la manera que ha tenido un mal día, un día regular. Él tiene que observar todo esto para mejorar. Entonces, recompensar la paciencia, que es fomentar un ambiente que valore disciplina. Entonces, celebramos operaciones no tomadas, ¿verdad? Reconocemos la calidad sobre la cantidad, o sea, es mejor poco, pero que tenga calidad, ¿verdad? Que se logren los objetivos, y valorar días sino operar, ¿verdad? Entonces, claro, esto tiene un equilibrio, no podemos, lo ideal sería no operar nunca, entonces, si siguiéramos un criterio de solo bases por bola, ¿no? Hay un límite y eso lo podemos establecer en función de lo que hicieron grandes bateadores de béisbol, y lo vamos a mostrar más adelante. Entonces, enseñar la zona de strike, reforzar la importancia de un plan claro, que son reglas específicas de entrada y salida, que eso ya lo debemos tener ya dominado, ya hemos hablado en videos anteriores, ¿verdad? Definir criterios de operación, en este caso como tamaño de la posición y el ratio de ganancias y pérdidas. Generalmente deben ser 2:1, pero dependiendo del tamaño de posición puede variar, entonces hay que asumir los riesgos. Capacitar en disciplina mental significa no salirse de los lineamientos emocionales, tener las emociones bajo control y cultivar la paciencia. Bateadores con alto promedio y muchas bases por bola. Los jugadores verdaderamente legendarios combinan capacidad de bateo con disciplina en el plato. Entonces podemos ver a Ted Williams, que tuvo un promedio .344, que para nosotros los traders sería 3.4 el promedio mensual, ¿verdad? Y bases por bola, tuvo 2000 bases por bola, y nosotros estimamos un promedio de 10.000 turnos, aunque pueden ser menos, ¿no? Pero digamos que fueron 10.000, o sea que 20% de sus turnos al bate fueron bases por bola. Es decir, que dejó pasar la quinta parte de las operaciones al mes, digámoslo así, pues. Baby Ruth, también una tasa de 3.4% para nosotros, 3 bases por bola por arriba de los 2000. Así podemos ver a Lou Gehrig, ¿verdad? Que no llegó a los 2000, pero tuvo en 1.5%, o sea 1500 bases por bola, que implica el 15% aproximado de las operaciones. Roger Harvey, que es otra leyenda, 3.358, estuvo en los 1000, ¿verdad? Que implica el 10% del total de las operaciones. 10% fueron bases por bola, es decir, la décima parte. Ty Cobb, por arriba de los 1000, otra leyenda del béisbol con un promedio altísimo, ¿no? De 3.6 o 0.366, y Tris Speaker, que tuvo 3.44. Entonces, si vemos en común,
pasamos de los 1000 turnos al bate, o más del 10, entre el 10 y el 20% de los turnos han sido bases por bola en estos grandes jugadores. Fíjense que aquí hay mezclados honroneros con grandes jugadores que hicieron hit. Ty Cobb en este caso fue un gran robador de bases y hiteador de todos los tiempos, superado por Pete Rose. Bateadores venezolanos con alto promedio de bases por bola. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo en el béisbol venezolano: Miguel Cabrera, Bob Abreu, Maglio Ordóñez, Víctor Martínez y Andrés Galarraga. Y observen bien que está muy cerca de 1000 turnos al bate con bases por bola. De hecho, Miguel Cabrera, Bob Abreu, Maglio Ordóñez, Miguel Cabrera y Bob Abreu superan los 1000, llegan casi que al 12%, 14%. Maglio Ordóñez muy por debajo, ¿verdad? O sea, se ponchó bastante o era un poco impaciente. 6.97, bastante bajo, pero Víctor Martínez y Andrés Galarraga estuvieron muy cerca de los 1000. Entonces el 1000 o por arriba de los 1000 es un factor que indica un jugador que es paciente y sabe esperar sus turnos, pero sin embargo ellos han sido considerados de los mejores jugadores que tuvieron un alto promedio. Fíjense que la mayoría está muy cerca de los .300 o 3% mensual, ¿verdad? Y obtuvieron una gran cantidad de bases por bola. Shortstop con alto promedio de bases por bola. Bueno, tenemos una combinación rara y valiosa, que es la habilidad para conectar hit y disciplina de élite en el plato. O sea, gente que conectó muchos hits, jugadores que conectaron muchos hits y al mismo tiempo obtuvieron muchas bases por bola. Honus Wagner, una leyenda, ¿verdad? Obtuvo muy cerca del 10%, 9.6% de todos sus turnos fueron bases por bola, ¿verdad? Archie Vaughan, fíjense que la característica común de la mayoría de ellos es que está muy cerca del .300, o sea, 3% mensual. Y otra característica que tienen es que están muy cerca o sobrepasan los 1000 turnos al bate de 10.000, están cerca de los 1000, o sea, el 10% de todos sus turnos fueron bases por bola, o sea que sus pies sabían esperar. Entonces vemos un ratio que los shortstop, los jugadores defensivos mejores de todos los tiempos, como Wagner, Joyce Sewell, Barry Larkin, Alex Rodríguez, considerada una leyenda, Vaughan y Appling, estuvieron siendo los grandes shortstop, una gran cantidad de bases por bola que superaron el 10% de su capacidad de turnos al bate, ¿verdad? Y que tuvieron turnos de bate que superaron los .300, que equivale al 3% mensual. Bueno, en esta vemos los venezolanos. Omar Vizquel estuvo cerca de los 1000, aunque su promedio de bateo fue normal, no fue de élite, 2.72, o sea, un jugador bueno de grandes ligas hace un .250 o 2.5% mensual. Asdrúbal Cabrera 2.7, Luis Aparicio tuvo 2.6 y Osvaldo Guillén casi los 2.7, ¿no? Pero si vemos una característica en común es que de todos ellos podemos ver que solo Omar Vizquel estuvo muy cerca de los 1000 turnos al bate, que permitió bases por bola. Pues digamos que de todos ellos él fue el más paciente. En cambio podemos ver que el peor de todos ellos, el más impaciente, fue Osvaldo Guillén, que apenas obtuvo 400 turnos al bate que permitió bases por bola. O sea que él no era hombre de esperar esas bases por bola. Mientras que Luis Aparicio y Asdrúbal Cabrera tenían un promedio un poco, no ni tan bajo ni tan alto, ¿verdad? Pero el mejor de todos ellos fue Omar Vizquel en esa parte. Aquí vamos a hacer un cuadro, ¿verdad? Para entender no solamente las bases por bola, sino su relación con los ponches. Y esto se suma para restárselo los turnos al bate para ver cómo es la cantidad el porcentaje en promedio, un gráfico de torta, ¿verdad? Para entender más o menos hacia dónde debe dirigirse un trader, es decir, cuántos ponches, bases por bola y turnos al bate, cómo es esa relación entre los bateadores. Tenemos a los mejores del mundo en las grandes ligas: Honus Wagner, Archie Vaughan, Joey Cronin, Luke Appling, Derek Jeter y Normar García Parra.
y vemos que ellos generan unos totales, ¿verdad?, que vamos a promediar por bases por bola. Tomaron en total 51.000 turnos al bate sumados, ¿verdad? Cantidad de ponches sumados 5.000 y pico de ponches, bases por bola 5.000 ponches, y para ello hacer un promedio efectivo, ¿verdad? Entonces en las categorías como ponche y el total de eventos tenemos un porcentaje total del 9.70%, el 10% que habíamos hablado antes, que está muy cerca de eso. Bases por bola muy cerca del 10% también. Acuérdense que hablamos de jugadores de élite, los mejores del mundo. Turnos efectivos tomaron en total turnos donde dieron entradas que conectaron el batazo, fueron 81%, de los cuales 20%, 10 fueron bases por bola y 10% fueron ponche. Entonces este 81% no necesariamente son operaciones ganadoras, debe entenderse eso claramente, sino que el 81% conectaron o entraron a la posición, y de ese 81%, al menos entre cerca de la mitad fueron operaciones ganadoras, y la otra mitad no fueron neutrales, con alguna pequeña pérdida o alguna pequeña ganancia. Entonces aquí vemos la distribución de apariciones al plato, ¿verdad? Que ya podemos ver aquí todo este color verde que implica turnos, que implican, es decir, toda la torta implica los turnos totales, ¿verdad? De los cuales la parte verde implica los turnos efectivos, las entradas. Las azules que nos expresa los turnos que dejaron pasar, ¿verdad?, bases por bola, y la anaranjada que expresa los turnos que resultaron en pérdidas totales. O sea, se completaron 1% del capital perdido en esos turnos, ¿verdad? Cosa que debería ser rara en un trader, porque un trader no debería tomar en una sola posición una pérdida de 1% en un solo turno. Eso debería tomarles varios turnos. Sin embargo, eso va a depender del tamaño de la posición y del estilo que tenga el trader para trabajar. Un swing trader sí puede entrar en esta categoría de ponches directos. ¿Por qué? Porque toma posiciones muy grandes. En un day trader esto va a ser muy raro. Él puede presentar estos ponches aquí en la línea del 80%, se sumaría, sería como un 90%, que sería la suma de varias operaciones perdidas que sumaran el 1%. Por lo menos 3 operaciones donde él está arriesgando el 0.3%, y ya con 3 operaciones suma el 1%, y necesitaría perder 3 operaciones para llegar a un ponche. Entonces eso va a depender del tamaño de la posición. Pueden seguir tamaños de posiciones que puede ser del 0.6%, no del 0.3%, y 0.6 es el máximo de operación que se puede, en el caso del sistema que yo utilizo, de ratio 2:1, yo busco ganarme el 1%, pero perder la mitad, en este caso el 0.6, 0.5. Acuérdense que se incluyen las comisiones y eso suma. Entonces los datos están basados en este total de 56.397 apariciones al plato, ¿verdad? Y ya con esto llegamos a las conclusiones. Entonces un trader intradiario puede hacer al menos entradas efectivas del 80% en promedio, es decir, pueden ser entre 30 o 60 operaciones efectivas dependiendo del estilo del trader, ¿verdad? El trader puede omitir 10% de esas operaciones al mes, o como bases por bola, es decir, unas 6 a 12 operaciones posibles que no dará entrada o dejará pasar. Recuérdense que ¿por qué son 6 a 12? Porque eso depende del tamaño de la posición. Si el tamaño de posición es grande, serían 6. Si son regulares o pequeñas, pueden llegar hasta 12 operaciones, incluso más. El trader se poncha un 10% en entradas fallidas al mes con pérdidas completas del 1% del total de su capital. Entonces solo debe permitirse entre el 6 a 12 operaciones perdedoras. Lógicamente que eso puede depender del tamaño de la posición. Por lo menos un trader que usa tamaños de posiciones donde él busca ganarse 2% y perder 1% en una sola operación, puede perder ese ponche, pierde el 1% completo. Alexander Elder, en su libro Vivir del Trading, él recomienda que solo se debe perder el 6% de las operaciones al mes. Si tú estás trabajando en ratio 2:1 y tus posiciones son
por debajo del 1%, o por lo menos el 0.5%, necesitarías 12 operaciones para perder ese 6%. Por eso es que coloqué de 6 a 12. Eso va a depender del tamaño de la posición. Pero tú tienes que tener en cuenta no superar, es decir, tendrías que perder 10 veces el 1%. Un ponche y el nivel de ponche exigido para el trading es del 6%. Pero puedes llegar al 10 perfectamente, de acuerdo a lo que nos dicen los jugadores de béisbol. Entonces, el trading solo conecta batazos ganadores, y entonces la mitad del 50% de su total del 80% de entradas efectivas son batazos ganadores. Entonces, ok, tenemos que, bueno, aquí hay un problema de redacción. El trading solo conecta batazos ganadores, ¿verdad? La mitad de su total de 80% de entradas efectivas. O sea, la mitad. Y el otro 50% de ese 80, o sea, serían 40 y 40. El otro 50 es puesto A, es decir, o sale sin pérdida ni ganancia, o sea, se sale en la línea de equilibrio, o con pequeñas pérdidas reducidas. Por ejemplo, si él tiene un ratio 2-1 y solo perdió el 0.5%, se puede considerar una pérdida reducida. Si pierde otro 0.5 y llega al 1, se considera un ponche. Si es lo que está arriesgando el 0.3%, necesitaría cerca de entre 3 y 4 pérdidas para hacer ese ponche, o sea, llegar al 1%. Entonces eso es relativo, ¿verdad? Entonces tenemos que, o no hay pérdidas ni ganancias, que es la mejor idea, pérdidas reducidas o alguna pequeña ganancia parcial. Eso sería la mejor, la más óptima. Por otro lado tenemos varios, por lo menos en el béisbol sería el caso de un bateador que es puesto A, pero los jugadores avanzan de base, él impulsa con ese fly, ¿no?, que es atrapado, o incluso hay fly de sacrificio que permite que un jugador desde tercera anote en carrera. Eso sería más o menos tomar con alguna pequeña ganancia parcial. Por otro lado tenemos varias entradas efectivas con pérdidas que sumen el 1%, que equivalen a un ponche, ¿verdad? Y eso lo acabo de decir antes. O sea, si tu posición es de pérdidas de 0.3%, necesitarías 4 posiciones perdidas o entradas efectivas perdidas para llegar al 1%, entre 3 y 4. Pueden ser 3 no supera el 1%, pero ya 4 sí lo supera. Entonces 4 operaciones que salgan mal, dependiendo del tamaño de la posición. Si el tamaño de la posición es de 0.6%, con 2 ya superarías el 1%, se consideraría ponche. Por otro lado, cerramos entonces las conclusiones con que el análisis para decidir, esto está mal escrito aquí, decidir el tamaño de posición y ratio PNL, o sea, si es 2-1, 1-1, 1-3, 1-1.5, ese ratio PNL es muy importante. PNL significa beneficios contra pérdida. Entonces, tamaño de posición y ratio hay que estudiarlo y practicarlo con mucha disciplina, hacerlo todos los días, inclusive en operaciones que no se hayan tomado, verificar siempre todo eso para entender lo que está sucediendo en el mercado y lo que estás haciendo tú. Entonces ya con eso vamos a pasar ahora a un ejemplo, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí, vamos a la hoja de control. Esta es las operaciones de hoy lunes, pero me voy a ir atrás a las operaciones este lunes para hacer un resumen de la semana lo más rápido que pueda, ¿verdad? Aquí tenemos las entradas que sucedieron esta semana. Fíjense que el lunes hubieron 4 operaciones, de las cuales solamente se hizo efectiva la última, que fue a las 6:30 de la noche. Hubo una a las 3:30 de la mañana, que se le hizo el análisis, ¿verdad? Y resultó que era una buena operación. La gráfica la tenemos aquí. Observamos aquí que a esa hora de la madrugada se dio una operación de entrada que resultó ganadora al 600 a 0.6% de ganancia y 0.3 de pérdida, ¿ya? Era parcial. Luego a las 6 de la mañana se dio otra operación que vamos a ver aquí de este lado, igual
a 0.6 de ganancia y 0.3 de pérdida. Acuérdense que la meta mensual es del 1%, pero los jugadores de béisbol logran mensualmente el 3%, más del 3, 3.5, 3.6, 3.4. Vamos a hacer un análisis de cómo me ha ido en este mes para ver cuánto es mi promedio de bateo. Entonces, fíjense, estas dos operaciones no se tomaron, pero yo las coloqué aquí para darme cuenta que mi estrategia funciona. Muy bien, si seguimos para acá abajo podemos observar, aquí se puede observar el gráfico, ¿no? Aquí en esta sección él dio la entrada, ¿ves? Porque cortó el canal. Al cortar el canal indica entrada. Las barras del borde eran convergentes y había un volumen alto. Otra de las cuestiones es que la desviación media, el precio había tocado la banda superior de la desviación media estándar de la banda de Bollinger, indicando que estábamos en una zona ya de sobrecompra, que se puede observar aquí en el RSI también. O sea que es la entrada ideal, fíjense. Luego él vuelve a dar otra entrada, otra posibilidad de entrada, pero era más riesgosa, ¿verdad? Que se dio a las 6 de la mañana. Sin embargo, el vórtice indica el corte de la línea media, ¿verdad? Del RSI. Hay una convergencia, las manos, los vendedores pasan por arriba de los compradores, ¿verdad? Entonces hay un cambio de manos, controlan el mercado ahora los vendedores y era una buena entrada y se dio efectivamente. Ya con estas dos ya se completaba más del 1%, que era la meta mensual, ¿sabes? Pero no, eso sucedió muy temprano y este era bastante riesgoso. Sin embargo salió efectivamente bien, ¿no? Creo que de este lado podemos observar la tercera operación. Vamos a agrandarla un poco. Aquí podemos ver esta tercera operación que resultó fallida, aunque se dieron las condiciones. Miren, se corta la línea, el entrecruce entre los compradores y vendedores estaba muy difusa, se estaban cruzando de una manera poco clara. Sin embargo, se asumió que los compradores estaban dominando, los vendedores, perdón, y había un fuerte volumen. Ustedes pueden notar las velas muy grandes, ¿verdad? Pero el volumen venía ascendiendo, lo que daba una posibilidad de que el precio siguiera bajando, pero la volatilidad era muy grande, el tamaño de posición muy corto y dio ese riesgo. Cuando se metió la posición, resulta que una vela que se devolvió tocó la media móvil de corto plazo y mató la operación. Es decir, se produjo una pérdida del 0.3 parcial. O sea, la entrada fue efectiva, más no logró que fuera ganadora. Sin embargo, no se considera un ponche. ¿Por qué? Porque no se logró el 1% en una sola operación, sino solo el 0.3. Entonces tenemos una operación perdida, pero buena. ¿Sabes? Una buena entrada que resultó perdida, pero se hizo todo bien. El mercado actuó y no es culpa del trader. Entonces, esta operación se viene a dar, ¿a qué hora? Esta operación se dio a las 10:15 de la mañana. No la tomé, no me gustaba la operación porque vi mucha volatilidad. Al final, a las 6:30, entro en esa operación el lunes, la última de ese día, que es esta operación que ustedes ven aquí, ¿verdad? Entonces vamos a agrandarla. Entro en esta operación en una relación mucho más amplia, creo que es de 1 a 2 a 1, ¿verdad? 0.6 por arriba de riesgo y 1.2 de ganancia, ¿verdad? Entonces recuerden que las comisiones, cuando tú ganas se restan y cuando las pierden se suman. Por eso es que las posiciones son un poquito diferentes, no son exactamente 1 a 5, 1 a 2, un poquito más en ambos casos. Aquí se ve que corta la línea y me dio un mensaje. Este mensaje me indicaba varias cosas. Uno, el corte de la canal del RSI indicaba entrada, cosa que vi aquí. El precio había tocado la línea de resistencia y había tocado el borde más alto de la desviación estándar.
ya lo había hecho, se devolvió, volvió a tocar por segunda vez, cosa que se considera para los chartistas como el doble pico de la muerte. Y yo decido entrar, muchas señales juntas, y entro y vemos el resultado, ¿verdad? Aquí en esta gráfica podemos ver la entrada ganadora. Entonces fíjense aquí qué sucedió con ella. Ella siguió bajando, yo lo que hice fue recortar, como ven, un short stop. Cuando ella empezó a bajar, yo recorté. En caso de que se devolviera, fíjense que aquí se devuelve y yo puse una línea aquí para evitar pérdida. O sea, si él hubiera tocado esta línea, yo ni gano ni pierdo, solamente perdí un pequeño porcentaje de las comisiones, más nada. Pero no llegó a tocarla, sino que continuó su camino hacia la línea de meta de objetivo y se completó una operación completa ganadora. Un hit, en este caso un home run, sí, se anotó una carrera porque se logró más del 1%, si no me equivoco, ya lo vamos a revisar. Vean cómo el precio fue bajando, ¿verdad? Llegó a su línea de sobre oferta. Estaba ya muy cerca de la línea sobre oferta, entonces la posición fue bien tomada. Vemos aquí el dominio en el vórtice de los vendedores, en línea roja están por arriba, y una gran cantidad de volumen porque está por arriba de la línea media, o sea que el volumen fue alto. Yo utilizo este oscilador de volumen porque a veces estas barras me confunden, ¿ves? Entonces me ayuda el oscilador para saber si es alto o si es bajo. Si vemos aquí cuánto fue esa ganancia de ese día, no fue de casi el 1%. Yo no tomé la posición de 1200 sino 900, que indica el 0.9%, casi hago el mes en un solo golpe, 0.22 en vez de 0.3, pero es bastante bueno. Entonces se anota aquí, ¿verdad? Dio el 0.23 porque aquí se redondea, ¿ves? Entonces sí estuvo un muy buen día. Vamos al martes. El martes para ver qué operación, solo se dio una operación, ¿verdad? Que es la que vamos a ver aquí. En este caso esa operación se dio a las 6:30 de la mañana y resultó ganadora. Se dieron unas señales que yo no sé si yo aquí capturé, no tomé la captura de la, pero bueno, podemos ver, ya vamos a ver en la otra lámina si aparece los indicadores técnicos. Hubo un corte de la línea, en este caso lo hice, aquí se ve, pero directamente en la línea del precio. Se ve que toca la zona de resistencia, el borde superior de la desviación estándar de Bollinger, varias señales dadas, y se dio entrada en lo que cortó el canal. Pero veamos cómo lo hizo, aquí lo vamos a poder ver mejor. Voy a agrandar esta imagen para poderlo ver mejor lo que sucedió el martes. Vean que aquí se ve claramente la entrada aquí, corta el canal y me dice mira, entra. Entonces entré ahí, ¿verdad? Pero fíjense que el precio se devuelve y casi mata la operación. Lo que pasa es que hubo una gran ventaja, el tamaño de la posición fue bien tomada porque se colocó por arriba de la línea de soporte. Fíjense que él toca la línea de soporte, baja, vuelve a testear la línea de soporte, no la sobrepasó para mí, gracias a Dios, porque hice una buena práctica, colocar el stop loss por arriba de la línea de soporte. Entonces no la sobrepasó, dio dos toques, le llaman las dos picos de la muerte, y se fue para abajo. Al irse para abajo y cruzar esta línea, yo esperé que hiciera una corrección y no bajé la posición, lo dejé ahí. En caso de que se volviera a ir arriba a tratar de testear otra vez la línea de soporte, pero no, resultó que él llegó ahí y continuó bajando. Entonces, en este caso, el precio, yo no recuerdo bien qué pasó aquí. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo ahí. Ok, yo había, ya recuerdo qué hice. Aquí, cuando él se devuelve en la segunda vez y llega aquí abajo, yo bajé el stop loss
a la línea de equilibrio, ¿no? De no ganar y perder, pero la puse ligeramente por debajo, la puse como por aquí, para ganar algo, en caso de que se devolviera, y efectivamente se devolvió y me tocó y me dio alguna ganancia, una ganancia parcial. Entonces se considera una operación ganadora pero parcial, no logré el objetivo pero no perdí, gané algo, pagué comisiones y me gané algo más. Entonces si vamos a ver cuánto fue esa ganancia, aquí obtenemos un 0.05 que incluye la comisión, está rebajada la comisión, entonces se agrega esa ganancia ahí. Es pequeña, pero pudo haber sido una operación perdida que resultó como una pequeña ganancia. Usando que una estrategia sistemática y bien pensada, practicada. Vamos hacia el miércoles. ¿Qué sucede el miércoles? Pues el miércoles se dieron dos operaciones, ¿verdad? De las cuales de esas operaciones, la primera no se tomó porque fue a las 5:15 de la mañana, no dio tiempo de tomarla, pero observé que se había dado, y a las 3:45 tomo una segunda operación que resultó catastrófica ese martes porque escribí aquí: no se pudo operar por falla de luz eléctrica, podía evitarse la pérdida total y algo de ganancia, pero la luz llegó a la 1 de la mañana del día siguiente, demasiado tarde. Entonces, ¿qué sucedió? Que fíjense, la primera operación aquí salió bien, de este lado, ¿verdad? Se dan las señales todas bien. Eso fue en la madrugada, ¿verdad? Él corta la línea de la media del RSI, ¿verdad? Y se va para abajo y logra un objetivo bastante bueno, de tipo 1200 a 600, es más del 1% aquí. Pero se no se tomó, pero la observé para ver si mi sistema funcionaba. Fíjense que las manos fuertes van arriba, el volumen estaba en la línea media, o sea, estaba moderado, y a las 5:15 se dio esa operación. Luego a las 3:45 se da otra vez esa operación con las señales dadas, ¿no? Aquí me da una señal de entrada, entro aquí, se rompe el canal, ¿verdad? Del RSI, ¿verdad? Hay una ruptura a la baja, las manos. Aquí hay un detalle, los compradores siguen mandando, pero había una convergencia, o sea, las líneas estaban convergiendo, indicando que estaban perdiendo fuerza los compradores y ganando fuerza los vendedores. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Yo creo que estoy confundido para ver. No, esta es la operación de las 5 de la mañana. Esta es la operación de las 5 de la mañana, esta que está aquí. Esta es otra operación de otro día. Esta, la de 5 de la mañana, que entra bien, ¿verdad? Entra bien con los indicadores dando fuerza a los vendedores, ¿verdad? Y se da completamente. Es la primera que no se tomó. La segunda está de este lado. De este lado vemos la segunda operación que fue fallida. Vamos a ver si es que está aquí. Aquí está. Esta es la operación fallida. Vamos a ponerle más grande. Vamos a ver si se puede ver todo. No tomé abajo los indicadores técnicos, pero no importa. Esta operación, el indicador técnico había dado entrada aquí, todos los indicadores se habían alineado. Fíjense que había tocado el borde de la desviación estándar y se fue para abajo, pero fíjense que la forma que tiene las velas es bastante irregular, hay mucha volatilidad, un mar tormentoso. Entonces se entró aquí en esta línea un poquito retardado, entré con cierto retardo. Fíjense lo que pasó, se va la luz, y cuando se va la luz él hace esto. Eso se tenía que aguantar psicológicamente, pudo haber matado la posición, pero recupera, vuelve a tocar. Aquí cuando él llega a esta parte, aquí se podía haber bajado las posiciones, sin embargo él vuelve a retroceder, vuelve a bajar. Aquí había que bajar al punto cero, al punto de ni pérdida ni ganancia, y él hubiese tocado ahí, yo salgo sin pérdidas y sin ganancia. También pude haber bajado a la mitad, ¿no?, de las operaciones, y él continuaba bajando, y aquí yo hubiera podido obtener alguna ganancia, ¿verdad? Hubiera podido tener alguna ganancia, pude haber liquidado aquí como pude haber obtenido alguna ganancia. Sin embargo, cuando él se devuelve, como no había luz, y regresó a la 1 de la mañana, eso de las 8 de la noche,
tocó el punto de pérdida y tuve pérdida total. No pude hacer nada porque estaba imposibilitado de entrar al sistema. Entonces esto se dio pérdida total. Sin embargo, acuérdense que esto es una posición de 2 a 1 y por lo tanto yo no perdí el único 1%. No se considera ni un ponche, sino una pérdida parcial del 0.6%. Entonces se anotó aquí, ¿verdad? 0.6% de pérdida y se asentó la rebaja la pérdida aquí, cosa que se podía haber evitado si hubiera estado en condiciones normales, hubiera seguido mi estrategia de shortstop y del buen bateador. Bueno, entonces tenemos el jueves, las operaciones están se dio una sola operación a las 9 de la mañana que resultó exitosa, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se corta aquí abajo el canal, justo en la entrada aquí, ¿verdad? Y se da una entrada, pero claro, con todo el riesgo que podía tener, ya que él ya había tocado su zona de desviación estándar y estaba en rango. Cuando él rompe el rango y da una señal de caída, se puede notar aquí, cuando él rompe el canal, y al romper el canal le doy entrada. Entonces las manos, los vendedores se ponen por arriba de los compradores y hay una fuerte subida del volumen, ¿ves? Entonces, claro, él tuvo una devolución, pero cuando él pasa, uno siempre tiene que aguantar el primer retroceso antes de hacer la jugada del shortstop. Cuando él llegó aquí a esta línea, primera barra fuerte, yo reduje toda la posición a posición 0, posición de equilibrio, doble play. Nunca retrocedió, siguió su camino hacia abajo hasta que logró alcanzar el objetivo completo. En este caso logré el 1% completo, hice el mes. O sea, un porcentaje de 0,100 en una sola operación. Entonces esta operación me vino muy bien. 0.31 que la asentamos aquí de este día, ¿verdad? Operación completa. Vemos aquí de este lado qué pasó después. Fíjense lo que pasó después. Después de que se dio esa operación, él toca la línea de soporte y se devuelve inmediatamente. O sea que llegué justico ahí. Él me da la ganancia aquí y devuelve inmediatamente. Fíjense con la fuerza en que se devolvió. Lo importante que es hacer la gestión del day trading, que tiene que estar encima de la jugada. Vamos al viernes. Entonces el viernes dio pérdida. Creo que también fue en este caso porque dio pérdida 0.08. No, solo perdí la comisión. Aquí no hubo pérdida, aquí fue una buena entrada, ¿verdad? 2 a 1, ¿verdad? Avanzó la posición hasta aquí. También hubo un apagón, no sé si yo lo anoté ese viernes, y la posición se devolvió, pero me dio tiempo de recoger la posición a la línea no, yo creo que no hubo apagón, simplemente yo bajé. Cuando el precio bajó, yo hice una jugada de doble play y la coloqué en la línea de equilibrio, de no ganancia y no pérdida. Cuando él devolvió, él tocó ahí y solo perdí la comisión, que es lo que está reflejado aquí, porque está en posición 0, ¿ves? Está en la línea 0. Estaba buscando ganarme otro 1%, pero no lo alcanzó. Pude haber tomado una pequeña ganancia, pero no lo vi, pues. Entonces se quedó esa pequeña pérdida, que esto se considera neutral. Esto es neutral. Entonces pudiéramos decir que aquí es como una especie de password, ¿no? Entonces pasamos al sábado. Entonces en el sábado obtuvimos aquí esto no es pérdida sino línea 0, o sea, solo se perdieron las comisiones, y la segunda operación sí obtuvo una pequeña ganancia. Entonces en esta primera operación vemos que corta la línea, el RSI del canal, ¿verdad? Se le da entrada ahí cuando el corte, y también corta la línea media del RSI, o sea que me pareció una gran oportunidad. Sin embargo, yo vi el ancho del Bollinger muy angosto. Cuando este ancho está muy angosto y la acción del precio es como va al rango, lateraliza,
es mejor tomar posiciones pequeñas o dejarla pasar, no meterse, es riesgoso. Y en efecto eso fue lo que pasó, corrí un riesgo ahí, pero recogí con doble play, toda la posición de pérdida la puse en la línea de entrada inicial o de equilibrio. Ella se devuelve, casi logra el objetivo, pero aquí era muy ajustado ponerse a maniobrar. Era muy difícil maniobrarlo y tocó aquí la línea y solamente perdí la pequeña comisión. Sin embargo, entonces se considera una operación neutral. Entonces, una buena operación, por cierto. Sin embargo, no es buena, es 1 a 1, no se considera tan buena. Algunos traders la consideran hasta muy arriesgada, mala, porque es 1 a 1, debió haber sido 2 a 1, pero bueno, yo la tomé 1 a 1 por el tamaño de la posición. Y sin embargo es buena porque reduje totalmente la pérdida acá. Entonces nunca se concretó una pérdida 1 a 1, sino que no se dio pérdida. Entonces es buena la operación. Y la otra operación que se dio, ¿a qué hora? Bueno, aquí vamos a ver la hora. También se corta la línea de la banda, ¿verdad? Hacia abajo, se le da entrada. Están mandando, aquí cambia de manos, ¿verdad? Vuelven a recuperar los vendedores. Hay un volumen moderado y a eso de las 11:30 de la mañana se logra una pequeña ganancia en una operación de riesgo moderado de 0.3%. Entonces se logra ganar un 0.3 y se asienta aquí. Para ver, se pone en 0, ¿por qué? Este fue ¿qué día es? Sábado. Esa operación, para ver qué pasó, no se tomó, no fue tomada, fue una base por bola, dio ganancias pero no fue tomada, porque si no lo hubiera colocado aquí, se puso 0 porque ninguna de las dos, o sea, se hicieron pruebas, ninguna de las dos fueron tomadas en cuenta, sino que se observaron para el análisis. En esta dio eso y en esta iba a dar esa pequeña ganancia, pero como estaba en rango, decidí dejar pasar esas dos posibilidades, las bases por bolas aquí. Muy bien, vamos al domingo para cerrar. Y el domingo se dieron 4 operaciones, de las cuales se dieron varias operaciones ganadoras, ¿verdad? 3 y una perdedora, y se asentaron, solo se tomaron en cuenta 2. Vamos a ver cuáles fueron. Hubo una de 0.085, esta pérdida sí se dio esa pérdida, y se dio una ganancia 0.71. O sea, las dos operaciones que se dieron perfectamente fueron las que se tomaron, fueron esta de pérdida parcial y esta de ganancia parcial. Entonces una compensó a la otra y me quedé igualito, como que si hubiera sido un día de base por bola, no, fue neutral. Pero hubo una operación que se dio a las 6 de la tarde que no se tomó y resultó a las 7 de la noche. Me fui a acostar el domingo y la dejé pasar y resultó una muy buena operación. Se dieron todas las señales. Entonces podemos ver aquí que en esta operación da una señal de entrada aquí en la parte superior del RSI. Los canales, aquí se ve el canal más grande, ¿verdad? Aquí corta. Entonces se corta, y aparte que se veía el vórtice donde bueno, realmente en el vórtice era riesgoso. El vórtice estaba diciendo que estaban mandando los compradores y el volumen era bajo, entonces yo no entré, pero resultó buena la operación. La segunda operación del día que sí entré me salió mal. ¿Por qué? Porque esa operación, a pesar de que se estaba cortando y dio todas las señales necesarias, miren lo que hizo aquí fue la entrada y miren lo que pasó después. Toca la línea y se va para arriba de manera volátil y mató la operación, es decir que salió mal. Entonces en este caso no es un ponche. ¿Por qué? Porque es una posición pequeña. Vamos a ver cuánto era. La segunda era de 300, o sea 0.3, la tercera parte del 1%, o sea parcial. No se considera un ponche, pero fue perdida.
Aquí las otras dos operaciones, esta sí resultó buena, ¿verdad? Esta, si no me equivoco, es esta que aparece de este lado o de este. Esta es esta que está aquí. Esta yo la había puesto a 2 a 1 para buscar el 1%, pero se angostó mucho, se fue angostando la banda de Bollinger, entonces yo reduje al mínimo. La reduje al mínimo y fue una buena estrategia porque después ella se devolvió abruptamente desde ahí y me dio alguna ganancia del 0.3%, que es el que ustedes ven aquí. 0.3, 0.071, 300, que es el que asentamos aquí, pero se lo restamos a la pérdida anterior y quedé en 0.01, que es la comisión, o sea que quedé neutral. O sea, la pérdida que tuve antes la compensé con esta ganancia y quedó una pequeña remanente, que es la comisión. La siguiente operación resultó exitosa, pero no la tomé por la hora, pero la dejé asentada porque las señales se habían dado. Sin embargo, no, tenía que seguir esa operación, la última, entonces había que quedarme sentado en el computador y no, decidí dejarla así. Si no me equivoco, creo que fue esta que resultó ganador, ¿verdad? Esta es la anterior, que tuve esa ganancia aquí. Después se dio a las 7 de la noche, fíjense, 19 horas, se dio la otra operación, se dieron las señales, ¿verdad? Y fue efectiva, se completó como a las 8:30 de la noche. Aquí se puede observar también a eso, aquí arrancó, cortó, aquí cortó y se fue para abajo y después volvió a subir aquí. Entonces este canal fue el que se cortó de entrada a las 7 de la noche y se fue para abajo y llegó a la línea media, subió y volvió a cortar y se para abajo. No sé cuál sería una o cuál sería la otra, para ver, 17 horas, dice 18, 17, 18, 19, sí, fue esta. Aquí, de este lado fue esta operación, esta que se cortó aquí. Al cortarse ahí, indicó entrada, entonces había que entrar y fíjense que llegó a su zona de sobreventa y se devolvió, se cumplió, llegó al otro extremo de la banda. Entonces era una gran operación que lamentablemente no la tomé ese domingo. Entonces ahora venimos el lunes para cerrar y este lunes está en operación, hizo una operación efectiva. No, para ver. Hoy es lunes, sí, 0.037. Tenemos esta operación, ¿verdad? Yo creo que está sobre la marcha, no me acuerdo si yo lo estoy trabajando para ver. Ok, ¿qué pasó con esta operación? Bueno, esta operación la tomé de forma parcial, ¿verdad? Ya se devolvió. Ya se devolvió. Quitarla de aquí. Bien, para ver, yo tomé operaciones hoy. No, hice el 19 y es 20. Esta operación se dio ¿a qué hora? A las 5. Es que esta operación fue en la madrugada, yo no estaba todavía trabajando. Se dio a las 5 o las 4:30 de la mañana. Entonces no, la estamos observando, se dieron las señales, ¿verdad? En este caso se dieron señales, se cortó la línea de banda y se tiró para abajo y dio una ganancia parcial. Estábamos esperando a ver cuánto iba a generar, ¿verdad? Y si produjo ganancias completas. No dio ganancias completas porque se hizo una jugada de doble play y después se recortó. Yo hice esa jugada de recorte y resulta que el precio se dio media vuelta y subió. Fíjense que ya llega aquí, se dio media vuelta y subió y tocó la línea y obtuve una pequeña ganancia, pero no se asentó como ganancia
mi ganancia como trader, sino como ejercicio, ¿verdad? Fíjense que el precio, esto está en vivo, está sucediendo ahorita. Fíjense que el precio tocó la línea, volvió a bajar, volvió a subir, o sea, se fue al rango, pero ya la ganancia se había dado aquí. Voy a tratar de hacer más grande esto para que se pueda ver la línea. Y aquí hay una línea donde yo cuando él sobrepasó, puse esa línea ahí para obtener ganancias y retrocedía. Él retrocedió aquí. Aquí está esto de aquí. Él retrocedió aquí y aquí tomó ganancia, una pequeña ganancia que es la que reflejamos en la hoja, pero que no fue tomada la operación. Porque no toda esa operación se ve que es riesgosa, una operación de riesgo, pues entonces tenía mucho riesgo. Sin embargo, se pudo poner la cuestión en zona de equilibrio. Creo que fue a las 4:30 aquí. Perfecto, a las 4:30. Porque yo no me hubiese metido en esa operación, porque ya se había alejado mucho de la banda de Bollinger, estaba lejos. Y cuando está lejos, está entrando a medio camino. Entonces puede hacer cualquier cosa. Se puede ir para abajo, se puede ir para el rango, como pudo haber bajado. Pero yo prefiero omitirla, hacer un pase de base por lotes, pelear la siguiente operación. ¿Cuál es la siguiente operación? Yo voy a esperar a que él toque esta línea de soporte, llegue aquí al precio máximo. Cuando él llegue ahí, veo los indicadores técnicos y ahí es que yo me salgo. Y es cuestión de esperar el día de hoy a ver cómo me va. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que llevamos aquí. Cuánto he hecho de promedio, mi hoja me lo dice a través de las últimas semanas. Y he hecho en promedio $1.81 de ganancia. ¿Cuánto es eso en promedio de bateo? Lo que tengo que hacer es poner ese 1.81 y dividirlo entre 3, porque estoy trabajando con 0.3%. El $0.3 equivale a mi 1%, ¿verdad? ¿Cuántos porcentajes tengo aquí? Tengo en este caso 0.6 equivale a 603 de averaje de béisbol. Esto es averaje de élite. Estoy por arriba de los grandes ligas y me metí en los traders de élite. Esto se considera muy bueno, por arriba del promedio, ¿verdad? Bueno, todavía faltan fíjense que faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, 7, 8, 9, 10. Pero acuérdense que está sábado y domingo, o sea que me faltan 11 días para finalizar el mes, para saber cuál es mi promedio. Esto puede bajar porque puedo cometer errores. Sin embargo, si sigo mi estrategia rígidamente de defensa y de autocontrol, debería lograr un nivel bastante alto. Recuérdense que lo mínimo que se le pide a un trader es que haga el 0.100 de averaje de béisbol. Si es bueno, normal, 2.50, o sea, el 2.5%. Si es de grandes ligas, 3.5%, del 3.5 al 5% de la grandes ligas, del 5% al 10%, línea media 6-7% se considera de élite, un super trader, ¿no? Alguien que está entre los mejores del mundo. Entonces no es que me considere entre los mejores del mundo, pero observen ustedes que yo les estoy mostrando la verdad. Trabajando con un monto muy pequeño, $30, se puede demostrar cómo te puedes entrenar, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a dejar este video, ya lleva 1 hora, y nos vemos en una próxima presentación y seguirles hablando del trading, del trader o béisbol trader o béisbol trading. Hasta pronto y bueno, no olviden suscribirse, si les gustó dar like y hacer su comentario, y nos vemos en una próxima entrega. Chao.